Buenas tardes, doctor Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Bien, bien. Eso es bueno, interpretando los tiempos que acontecen. Bien digamos. moralmente, la pregunta es amplia. Bien, entendible. A ver, uno a veces dubita, ¿no? Respecto de cómo se empieza esto, justamente en un contexto tan rico, tan vasto, tan novedoso, pero también parece que nos obliga a ensayar análisis como para encontrar respuestas a muchas cosas que parece ser que nunca nos han abordado ni nos han interpelado. Estábamos Parecíamos acostumbrados. agotados en la capacidad de asombro. Así es. No estaba. No. Es complejo, porque el kirchnerismo generó una saturación que llevaba a la huida. Cualquiera fuera el candidato en contra del kirchnerismo, ese ganaba. Y tanto es así que el récord de Milei es haber empobrecido en un 30% a los argentinos en menos de 3 meses. Los idiotas dicen, nunca se le hizo un paro a los 45. Nunca destruyó tanto una sociedad en 30 días. Vino a pelear contra la casta, dio 3 aumentos de las naftas. Sí, claro. La casta eran los que iban con el surtidor y los dueños de él. O sea, la idea de que yo arreglo el país dejando que los ricos ganen más y los pobres ganen lo mismo es original. Sí, al menos pensándolo de que son filántropos a los cuales no les Son interesa el delincuentes, dinero. Claro. delincuentes. Yo lo veo a yo le digo Venegas Pinchi. Ayer lo vi a Venegas Lynch en un diálogo con Trebuch. Me dio vergüenza los dos. Yo me eduqué en un país donde estaba Perón, pero estaba Frondizi, pero estaba Abelardo Ramos, pero estaba Balbín, pero estaba... Yo veía todo grotesco, cercanos al analfabetismo, porque Venegas Lynch es una bestia bruta analfabeta que, así como los marxistas te decían el socialismo arregla todo, dice el liberalismo arregla todo. Es un marxista invertido. O sea, el recetario es infantil siempre. El mundo no soporta receta. Entonces viene un idiota y te dice, vio que los chinos se volvieron capitalistas y vos lo mirás de otro idiota más cayó. Los chinos abajo compiten para incitar a trabajar y arriba hacen estatismo para manejar el mundo. Claro. ¿Dónde está el liberalismo? Si te excede 2 milímetros te sacan de un garrotazo. Claro. Andá a China. Venegas Lynch explicaba que hay que vender las tierras libremente porque en Europa no hay más aduana, decía el pobre. No les da para una metáfora. El desarrollo intelectual del señor, claro, es la decadencia de la oligarquía. Debe tener algún abuelo honorable y salieron... Con biblioteca pasó al pancho, digamos. Abuelo con biblioteca y él en el pancho. Pero... Te dicen 100 años, y la Argentina admirada hace 100 años. Hace 100 años mataste los indios, había vaca, vendiste la vaca y te hiciste rico. El jeque árabe corrió la carpa, había petróleo, se compró los Rolls Royce. ¿Eso qué da? Y eso da... Y algún gobernador acá en de Argentina, renta. algún gobernador acá en Argentina vendería el litio, el petróleo, qué sé yo, ¿no? Más o menos el ejemplo más chico, ¿no? O sea, menos mal que existen las gobernaciones. Porque de lo contrario, esta banda, con Caputito, porque Caputito, como dice mi amiga digna Lilita Carrió, es delincuente y va a ir preso. Sí. Yo espero que así sea. Se entiende. Es más, creo que hay viejas denuncias, lo presencié yo, la denuncia de la diputada por Río Negro, María Emilia Soria, quien lo acusó en el Parlamento a Caputo de ser, a través de un fondo, quien le prestaba dinero a las provincias y compraba títulos de cada una de ellas, 3, 4 provincias. Han ido a Harvard a estudiar delitos, no han aprendido otra cosa. Claro, se entiende. Julio, ¿cómo está viendo esta novedad de tratar? Porque Milei parece ser que
obra como presidente, pero se presenta como no presidente, sino como un ciudadano ofendido. No, se presenta como ¿cómo? un desquiciado, pero no, un ciudadano no, ofendido no, es un caballero. no, digo, un un ciudadano- desquiciado es un desquiciado. Digo, cómo lo ve mucha gente que dice que cuando lo votó era uno más de ellos que estaba tan ofendido de las mismas cosas que todos estaban ofendidos. Porque la justicia estaba mal, porque la política estaba cuestionada, porque hay cosas que no podían Huían hacer. del kirchnerismo, punto. Sí. El kirchnerismo era el Estado al infinito y logró el milagro de que los humildes, obreros y necesitados odien al Estado. Porque el Estado era para los kirchneristas. Ujú. Kirchnerismo puso la memoria del guerrillero por encima de la conciencia del obrero. Destruyó el peronismo. El peronismo es la clase productiva. La universidad de los guerrilleros, pero eso es otra cosa. Se queda ahí, fue acotado el proyecto. Fue degradado. En un país donde vos no tenés Pepe Mujica de guerrillero, tenés a Firmenich. Claro, Y si le haces una entrevista 2 horas, no le sacás una idea. claro. Hay un famoso encuentro que yo a veces recuerdo, y Fidel Castro le pide a el gran escritor el colombiano, ¿cómo es García Márquez. García Márquez, que dialogue con Firmenich y hacen un viaje en avión juntos. Ujú. Y García Márquez termina el viaje diciendo: este tipo no tiene nada en la cabeza, no tiene nada. O sea, tenés una guerrilla que no soporta entrevista. Vos periodista te parece un perdía Bacanar Baja y Firmenich no dan para una entrevista. Después viene Berbisky y toca pito como todos los botones. ¿Viste? Los alcahuetes siempre están. Pero la sociedad, el peronismo fue degradado por la violencia. No gestó la violencia. Fue infiltrado por la violencia, que fue digna en dictadura y fue traición a la patria en democracia. Y es cierto que no hubo 2 demonios, lo cual no quiere decir que hubo un demonio y un santo. Ojo, porque cuando Todorov dice, mientras en la lápida no estén los apellidos de los 12 caídos, de los 2 sectores caídos, no habrá paz. Entonces hicieron una memoria de los caídos guerrilleros. Faltan los que mataron a los guerrilleros, Ruchi entre ellos, el Carlos Mujica debe haberlo puesto, pero en trampa lo mataron ellos. Y falta los que mataron ellos. Entonces, cuando dicen 30.000, es lo mismo que cuando Milei dice 100 años. Deformar el número es deformar la historia. Los muertos fueron 10.000 y los años son 40. Hace 40 años no había ni un subsidiado, ni deuda externa, ni desocupación, ni inseguridad. Ujú. Y Julio, ¿cómo adivinás el devenir en virtud de lo que estás viendo, por lo que el gobierno está llevando adelante, por lo que se ve en materia de números de economía, este tema de la inflación, el tema de las devaluaciones, pero también una vinculación muy particular con el Parlamento, ¿no? Con la casta que él le denomina? Él es la antipolítica, es el triunfo de la antipolítica. El señor presidente tiene que habitar en la política, que es lo que él niega. Es de una limitación mental pavorosa, porque todos los que no piensan como él son traidores. Si vos buscas una definición de autoritarismo, es esa: el que no piensa como yo es traidor, ¿eso qué es? Un nazi. Pero un nazi sin duda, no deja resquicio. Yo siempre repito la frase de Camus que decía: debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Claro. Me siento realmente comprendido en ese concepto. Ujú. Entonces, Milei es un autoritario, pero además su idea de la política es la economía. La economía no puede abarcar la política, porque es una parte de la política, pero no es la política. La política es un arte superior. Ujú. Cualquier empresario te dice:
Si le dejo la empresa al contador, me la funde 2 meses. Si los economistas fueran inteligentes, yo digo insistentemente, serían los dueños de las empresas y no los asesores. Entonces, estos personajes menores, como Milei, nos van a llevar... Tiene una gran virtud. La enfermedad liberal con este queda arruinada. Cristina nos arruinó el peronismo, lo arruinó, porque le metió el virus del guerrillerismo, así, festejante, que reivindicó los desaparecidos más que los obreros y nos dejó en este odio de la sociedad al peronismo, esa degradación. Entonces, creo que por delante nos queda el destino del equilibrio. Murió Piñera. A mí me daba envidia. Piñera y Bachelet, cuando cambiaban los gobiernos, socialista y un conservador, empezaban desayunando juntos para darse los datos. Claro. Piñera hablaba a la par con Cristina y con Mauricio Macri y no podía lograr que estos dos limitados mentales se hablen. Cristina es una pobre mujer, hacer de Cristina un genio. Macri, ayer yo hablaba con Chiche Geblo por radio, me dice, Macri piensa, le digo, eso es un oxímoron. Macri no piensa, no le da la cabeza para pensar. Sí, Macri es un fracaso. Pablo Abeluto dijo, ingresé al PRO porque creí que era un partido de centro, me fui porque no me gustan los partidos de derecha. Qué anécdota. Lo dijo por televisión. Y Julio, a ver... Fue secretario de Cultura ese sí, claro, sí, claro. En este contexto, ¿qué es lo más difícil para interpretar o de lo que se ve algo como para abrazar y decir esto es novedoso, bien vale la pena? No, lo que cuesta entender es que la sociedad necesitada de fe se aferre a el Milei durante tanto tiempo y va a seguir, porque la fe es una necesidad. Para vos o para mí, para los que leemos, pensamos y tenemos historia, este cachivache subiendo las prepagas, la comida, la nafta, es un tipo que vino para laburar para los ricos contra los pobres. ¿Quién era la casta? A lo que él llama casta, antes le llamaban un pueblo. El pueblo es lo que él convierte en casta. Y entonces le saca la jubilación a los jubilados. Mirá, acá en la esquina hay un matrimonio mayor de apellidos nobles, que no voy a repetir, pero de los apellidos, que cuando yo voté a Massa me dijeron, ¿cómo haces eso? Y me tomaron un poco de distancia. Y ahora 4 o 5 días se acercaron a mi mesa del bar y ella me dijo, Julio, tenías razón vos, nos robaron la jubilación. 2 jubilados con jubilaciones altas les habían sacado el 30% en un mes. 30 de inflación, no te dieron nada. Que Dios te ayude. Esa es la idea del déficit cero que tiene Caputito, un analfabeto. Tiene que ser contador porque si vos no contás tenés que pensar, y para pensar no le da. Uno lo ve y dice, este tiene que contar. Que es lo más parecido a la máquina. Pensar exige una elasticidad mental de la cual este carecio la usa todo para el mal. Sí. Pero vos lo escuchás y el tipo dice el déficit cero. Perdón, la pobreza, la miseria y la angustia, ¿dónde están? La moneda es más importante que el hombre para Caputito y también para Milei. Ni hablemos para el Venegas Pinchi, para ese el hombre no existe, no. Existe la moneda. Y el país era grande cuando los abuelos de él eran los dueños y el resto los peones, tiraban manteca al techo en París. Sí. Eso era el país. ¿Cuánto aguanta un país con esta dinámica, esta vos mirada? Fíjate, cuando dicen 100 años, sí, niegan la democracia y la industria. Sí, sí, sí. Son parásitos. Sí. Son jeques árabes. Dicen, Franco, si está petróleo, ¿por qué me lo vas a sacar? Sí, ahora, sí, no, visto también
los estudios de Viollet Macé cuando hablaba de cuáles eran las condiciones de salud del pueblo argentino, en lo que él denomina la supuesta superpotencia argentina, donde prácticamente... Mentira, nunca. Había que recordar, recuerdo, no sé si... No era Pavón Pereira, pero era un autor en el cual comentaba que el estudio psicofísico de los colimbas que ingresaban a principios de la década del 40 al ejército, que había que estimar cerca de un 55% de los jóvenes que no estaban en condiciones físicas de encarar el servicio militar obligatorio por falta de alimentación, por enfermedades, por desnutrición, como vos decís. Entonces yo no sé de qué me habla Milei. No, él sabe de lo que habla. Él habla de él sabe que miente. Ricos, claro. Él sabe que miente. Ellos son los ricos. Los pobres. El pueblo es la casta. Esta es lo que falta, el detalle que la gente no quiere asumir. Cuando hablaba de la casta, hablaba de los humildes. Claro. Bien, supo engañar. Ahora, ¿cómo adivinás la relación entre el pueblo y este gobierno, o el gobierno de Javier Milei? ¿Qué vínculo entendés que se está estableciendo en esta dinámica que, si de seguir como se está dando, vamos para una devaluación, vamos para el tema del incremento de tarifa? El vínculo tiene un obstáculo, que es el kirchnerismo. ¿Entre Milei y el pueblo? Cuando la gente abandona a Milei, tiene que ver al kirchnerismo. Sí. Y el kirchnerismo es el principal sostén de Milei. Esa horripilancia de fundar Estado por todos lados para multiplicar los empleados beneficiados, que eran todos los kirchneristas, alcahuetes, subsecuentes, parientes. ¿Cuántas universidades fundaron sin sentido? 12. 12. Sin razón, sin decanos, sin rectores, sin intelectuales. Era todo para acomodar pariente y conocido. Todo entre ellos. Era creación de un Estado monstruoso. De las cajas que encuentra Milei, hay muchas que tienen razón. Lo que hicieron con el Inca, lo hicieron pedazo. Agarraban la plata a fortuna y hacían... Una vez vino el director del Inca, cuando yo estaba en el Confer, a decirme que había que obligar a los canales a pasar las películas del Inca, porque la película del Inca no la ve nadie. Y dije, yo estoy de acuerdo, lo firmo, con una condición. ¿Cuál? Me dice, que vos las veas antes. No le gustó nada. ¿Qué? A ver, Julio... O sea, son películas que no puede ver nadie, entonces vos tenés un sobrino que tiene vocación de cineasta y para probarlo le da $500.000 para que pruebe si sirve o no. Y se llevan 300 para casa. Apelando a las viejas categorías, Julio, ¿qué es el gobierno de Javier Milei hasta ahora? Si lo tenés que definir, y digo con viejas categorías, porque de nuevo habrá que... Se explica, no desde la política, sino desde la psiquiatría. Nada más y nada menos. Nada más. Y respecto de los resultados de esa... No, los resultados de la vista, empobreció, subió la NAT, subió todo, y ahora dicen que, claro, como no hay para comer, va a bajar la inflación. En los cementerios no hay inflación. No. Entonces, el empobrecimiento, la tristeza de la sociedad es brutal. El gobierno de Milei es un gobierno de derechas que disfruta en... escarnecer, digamos. En angustiar. En angustiar y empobrecer a la sociedad, diciéndole esto es lo que les toca. Es un gobierno de mala gente. Cuando dicen la justicia social es injusta, es una payasada importante. La dice el Venegas Pinchi, que es una bestia analfabeta, lo digo porque yo leí algún libro, no leyó ninguno, yo lo digo. Y él te dice en eso como si la ganancia y la codicia fueran más importantes que la humanidad. ¿Para qué nace el hombre? Para ganar plata. Entonces, digamos, qué sé yo me acuerdo de mi amistad con el negro Fontana Rosa y con Caloi y todo, y a veces, ¿para qué nace el hombre?, preguntaba Caloi a
al muñequito Doliloides y el otro decía para enamorarse, hijo. Bueno, digo, nace para el amor. No, nace para el curro. Bueno, Es una idea del hombre basada en la codicia. el Homo economicus, digamos. El homo económico, el hombrecito del que habla Marechal en Autopsia de Creso, que dice no es una autopsia, sino una biopsia in extremis, dice Marechal. Ese enano, cuando vos veías los griegos, ¿dónde están los contadores los griegos? En las tribus. La tribu estaba el cacique, estaba el guerrero, estaba el brujo, el almacenero no era importante. La decadencia humana se lleva a que el contador sea importante. Nicolás Faraone, digamos, porque no está el nombre del- Nunca, nadie mostró el contador. Hay un escriba, pero no un contador. No hay. ¿Te gustó las metáforas? Es la decadencia. Sí. Sí, no, uno me imagina a Alejandro Magno hablando con el contador y dice, no, que la campaña es demasiado costosa, entonces no la hagamos. Si veo O un- contador San Martín no cruza los Andes, faltaban 6 muras. Isabel la Católica consultando Claro. a un contador para ver si con Colón iban a descubrir, digamos, La decadencia la del nueva humano ruta. es la primacía del contador sobre el filósofo. Y eso es Milei. Claro. Alfonsín todavía tenía una concepción filosófica. Que Menem destruye, degrada. La gran destrucción de la Argentina se inicia con la dictadura y la continuación de Menem. Sí. Los Kirchner estuvieron involucrados y Macri también. Y hablemos de Alberto, que fue para récord mundial. Alberto inventa Milei, es el padrino de Milei. Sí. La última, Julio. Pasa un amigo por la calle, le tenés que decir una palabra vinculado con este contexto, lo que se te ocurra, por bueno, por malo, lo que te nace hoy. Y dice, vengo preocupado, mira cómo está todo. ¿Qué le decís? Que hay que trabajar, que hay que proponer otra cosa. ¿Qué le decís? Necesitamos discutir, debatir, pensar. Devolverle a las ideas el valor de prioridad que tienen en los pueblos que encuentran su destino. Y patriotismo, amemos a la patria. Solo se desarrolla aquello que se ama. La casa común. Muchas gracias, Julio, como siempre, por tu tiempo. Gracias a vos. Por favor.